Estimada Laura, lo que Cole propone como contexto es muy parecido a lo que nos presenta Bronfenbrenner en su perspectiva ecológica, ¿vale? Es decir, el contexto es interactivo y tenemos diferentes, digamos, niveles de contexto. Teníamos desde Bronfenbrenner la parte de endosistema, que era el sujeto, y luego iban apareciendo pues los entornos más cercanos, las relaciones entre los entornos más cercanos, etcétera, etcétera, ¿no? Se iban ampliando los círculos concéntricos. Bueno, pues eso lo defiende Cole. Lo que pasa es que Cole dice que en la metáfora de Bronfenbrenner lo que parece es como que el contexto es algo externo al individuo. De hecho, el individuo es un nivel y lo otro son otros niveles, ¿no? Y para él es todo mucho más sistémico, interactivo. Es decir, el propio sujeto y el contexto no pueden ser disociados porque el sujeto es parte del contexto y el contexto es parte del sujeto. Esto tendría que ver con lo que en algún momento os he contado del panorama epigenético de Waddington, y si no os lo cuento ahora. ¿Vale? Es decir, el propio elemento sujeto, Waddington hablaba de un panorama epigenético que es una montaña en la cual hay unas canalizaciones, ¿vale? Y una canica que cae por la montaña. Entonces, en función de lo que va ocurriendo por el camino por el que va a llegar a un punto o a otro. Si tú tiras dos canicas exactamente iguales desde el mismo punto, no tienen por qué llegar al mismo sitio. Es decir, en función de lo que vayan encontrando por su camino, pues un cruce, una piedrecita, pues van a acabar en lados diferentes de la montaña. Esto lo utilizaba como una metáfora para explicar cómo el contexto celular puede cambiar el destino de una célula. Y hablando un poco de la relación entre lo que es el genotipo, es decir, los propios genes, y su manifestación, el fenotipo. Es decir, el fenotipo va a depender del contexto. No podemos hablar de genotipo sin tener en cuenta el fenotipo y ese fenotipo depende del contexto. Nosotros somos esa manifestación en el contexto. ¿Vale? Pues un poco, si nos quedamos con esa idea, Cole propone lo mismo. Es decir, no podemos decir, y bueno, voy a ver si puedo aislar el endosistema. No, no existe el endosistema aislado. Es como si cogieras los círculos ¿no? concéntricos de Bronfenbrenner y luego borraras las líneas. Entonces están todas esas influencias mezcladas, pero el propio sujeto es parte de ese contexto. ¿Vale? Y el contexto es parte del sujeto. Por lo tanto, es un contexto interactivo significativo complejo, ¿vale? Que configura el sujeto. Aquí lo que vemos también es mucha influencia de todas las teorías socioculturales, en el cual digamos que el propio sujeto se configura en función de la cultura en la que se encuentra. Diferentes niveles culturales, puede ser la cultura familiar, la cultura del colegio, ¿no? Que ahí estaríamos dentro del microsistema, las relaciones que hay entre ellas, mesosistema, incluso luego lo que sería pues la cultura del país en el que te encuentras o de la etnia en la que vives o incluso del momento histórico en el que estás. ¿Vale? Pero en lugar de separarlos, que tampoco es que Bronfenbrenner los separe, lo que pasa es que como hace esas categorizaciones tan puras, es fácil entender como que no hay van hacia afuera las influencias o hacia adentro, ¿no? En lugar de tan mezcladas. Y aquí pues Cole hace esa diferenciación, ¿no? Es como decir, no, todo está mezclado. Es como si cogemos una plastilina, ¿vale? Y el endosistema es de un color, el microsistema es de otro color, el mesosistema es de otro color, y vamos haciendo como una plancha con diferentes círculos de plastilina de colores. ¿Vale? ¿Y qué es lo que haría Cole? Cole cogería todos esos círculos, haría así, los aplastaría muy bien y quedaría un amasijo gris. Y diría, esto es el sujeto en el contexto. ¿Vale? Pues esa pelota de plastilina es como la perspectiva diferente que propone Cole. Pero ya te digo que no es una teoría muy diferente a lo que propone Bronfenbrenner u otras teorías socioculturales, ¿no? Que es el sujeto en el contexto, pero ese contexto muy interactivo. ¿Vale? Bueno, espero haberte ayudado. Un saludo y hasta luego.